Hola, mis estimados, ¿qué tal? ¿Quisieran ver cómo podemos estudiar y hacer un pequeño diseño de un circuito de fuente de corriente constante básico con BJT? Pues empecemos. Aquí tenemos hoy un asunto muy interesante que puede ser el inicio, vamos a decir así, que sería la etapa primordial en la cual puedo crear puntos estables de corriente para poder diseñar amplificadores operacionales o circuitería de electrónica analógica donde se requiera un circuito de corriente constante y o estable. Vamos a ver qué interesante sería el básico porque vamos a hacer varios vídeos para enseñar, por ejemplo, los puentes de espejo de corriente de Whitlar, de Wilson, etcétera. Podríamos ver también luego con BJT, podríamos verlo con MOSFET también más adelante. Entonces, si tenemos aquí eh, un circuito de corriente constante básico con dos transistores Q1 y Q2. Lo primero es ver que ambos colectores tienen su excitación independiente y que el colector del Q1 está retroalimentado a la base. Las dos bases de ambos transistores Q1 y Q2 están interconectadas. En este caso, los dos emisores de Q1 y Q2 interconectados con la tierra o referencia o 0 volt aquí. Entonces, en este caso, lo primero sería es que intentaremos crear un espejo de corriente que regule la corriente de salida en miliamperes estable para la condición que necesitamos, ¿no? Y en este caso vamos a tener una sola resistencia aquí de colector hacia VCC. En este caso, ambos transistores, si entendemos que son iguales o similares o vienen en un dopado interno en un circuito integrado, pues ambos voltajes base emisor de Q1 y Q2 serían iguales. Entonces, en este caso, por el análisis de Kirchhoff, ¿verdad? La ley, podríamos tener que dicha corriente en IR1, eh, dicha corriente total se va a repartir en IC1 y otra corriente que a su vez se subdivide en IB1 e IB2, que serían las dos corrientes de base. Por lo tanto, la corriente en la resistencia R, ¿no? R1, esta corriente IR, sería igual a una IC que se va a sumar con IB1 más IB2. A su vez, ambas corrientes IB1 e IB2 son iguales. Por lo tanto, yo puedo resumir esto en esta parte, en donde sería IC1 más dos veces IB1. Entonces, visto eso, muy resumido, muy interesante. IC1 puede ser igual a beta veces la corriente de la base 1, que sería del Q1 del transistor 1. Porque también sabemos que el parámetro beta es igual a IC sobre de cualquier transistor no a modo general sobre IB, que es la relación de corriente, en este caso de colector y corriente de control, que sería la base. Bien, pues ahí despejando IC, pues quedaría beta veces IB. Entonces, en este caso, si reemplazamos IC aquí, pues entonces podríamos tener que IR, como es igual a IC más dos veces IB, entonces todo lo tendríamos en dominio de IC y esto es potente porque entonces ya tenemos que la corriente de la resistencia, ¿verdad? De dicha entrada está en dominio, ¿verdad? De la variable de la corriente del colector de transistor 1. Y entonces reemplazando esto quedaría IC1 más dos veces IC1 sobre beta. Muy interesante. Entonces, ahora con esto que vamos a hacer, si vemos aquí que IC1 podría ser igual a IC2, ¿verdad? Y en este caso, lo más interesante, y me voy un pasito atrás, es que el colector del Q1 está unido a la base. Entonces, entre el colector y la base de ese transistor no hay diferencia de tensión, es la misma. Por lo tanto, si el voltaje base emisor de cualquier transistor NPN
es la caída de un diodo semiconductor, que en este caso para silicio sería 0,7, ¿no? En este caso 0,7 volt para silicio. Entonces, ¿qué vamos a tener a fin de cuentas en el de caída de tensión en el de voltaje en el Q1 entre colector y emisor? En este caso sería el mismo nivel de tensión de 0,7 del diodo del NPN, porque hemos planteado que en esta configuración el colector está unido a la base. Por lo tanto, si mido voltaje de colector con respecto a emisor, me da lo mismo que el nivel de tensión entre base y emisor, que este sería 0,7. Por lo tanto, aquí voy a tener un nivel de tensión que es 0,7 y entre colector y emisor tendría 0,7 también. ¿Vale? Perfecto. Entonces, visto eso, pues yo podría también establecer que si ambas corrientes de colector son similares para los transistores, pues entonces tendría que, si despejo desde aquí, hiere, o puede ser de acá también, hiere, perdón, despejaríamos IC, IC1 en este caso. IC1, si lo despejamos de esta misma ecuación, pues entonces podríamos convertir la expresión de esta manera, que sería la corriente en el numerador, la corriente de entrada en IR1 sobre 1 más 2 sobre beta. En este caso, viendo eso, podríamos establecer lo siguiente, que para dicha corriente, eh, como corriente es tensión entre resistencia, pues aquí lo único que voy a tener en el análisis de esta malla sería lo siguiente: VCC, una resistencia que va a tener una corriente IR, ¿verdad? Y en este caso un voltaje base emisor. Entonces, si al VCC le he quitado el voltaje base emisor, que es el mismo de colector y emisor, ¿verdad? Le estoy quitando esto, pues entonces quedaría únicamente la caída de tensión en la resistencia R1. Por lo tanto, yo podría derivar dicha corriente en función de la caída que habría en R1 en sí. Y en este caso, sabemos que esa tensión, por ejemplo, en BR1 va a ser igual a una IR multiplicado por su misma resistencia, en este caso R1. Por lo tanto, entonces aquí podríamos decir que la IC1, establecer esta equivalencia, ¿verdad? Y en este caso, si descomponemos esta expresión que está aquí, ¿verdad? Esta parte que está aquí, eh, eh, sacando como factor a IR, pues entonces en este caso todo esto sería la IR, ¿verdad? A multiplicar por la expresión que está aquí, con el mismo denominador y todo. Entonces eso es potentísimo porque ya en función de esto estamos haciendo el similar a lo que sería la equivalencia de IR en numerador tensión, denominador resistencia, y entonces en este caso podríamos descomponer en factores dicha corriente de IC1. Entonces, si beta fuese mucho mayor que 2, que esto es sumamente importante, sumamente potente, pues entonces eh, prácticamente el denominador aquí eh, sería un número mucho más grande que 2, ¿no? Y entonces en este caso, si el número es mucho más grande en ese denominador, pues esta expresión se hace más pequeña y quedaría prácticamente 1 sobre 1. O sea, 1 sobre 1 daría 1, o sea, daría la propia unidad y multiplicaría toda esta parte por 1. O sea que prácticamente entonces en este caso IC 1 sería muy similar o aproximadamente sería el mismo valor que
en este caso IR, ¿no? IR. Y de igual manera, entonces, bueno, IC1 sería igual a IC2 por los transistores. En este caso es esto que tenemos aquí y esto sería muy potente lo que hemos encontrado. Para ver esto en un poquito más detalle, pues entonces podemos tomar lo mismo que la misma topología y hacer un cálculo interesante. Por ejemplo, si nos piden calcular R1 para una corriente de 6 miliamperes utilizando una fuente de 20 volt y ahora la vamos a ver en el software de simulación, el T-Spice, pues entonces aplicando esto mismo, ¿verdad? De aquí, de esta relación que tenemos acá, pues entonces vamos a plantearlo aquí. Sería muy fácil. IC sería igual a, entonces en este caso tenemos 20 volts aplicado, por ejemplo, 20 voltios menos la caída base emisor, vamos a poner 0,7 por silicio. Una caída de diodo de silicio del transistor NPN. Entonces esto lo podemos dividir entre R1, ¿verdad? Y multiplicaríamos para hacer la expresión ya que hemos encontrado por 1 sobre 1 más 2 sobre beta, que beta en este caso podría ser, a ver, déjame abrir aquí el software. Podría ser, por ejemplo, para un 2N2222. A ver, perdón, que voy a pasar esto aquí para acá. Para un 2N2222 podríamos tomar exactamente la que vamos a usar en el modelado. El beta sería 200, ¿no? Entonces, para ello, voy a poner aquí, voy a minimizar esto. Voy a poner aquí entonces 2 sobre 200, ¿verdad? Y esto entonces, si lo calculamos, estaríamos hablando de cuánto. Bueno, en este caso lo que queremos es que sea igual a 6 miliamperes. Por lo tanto, lo que tenemos que despejar sería R1. Entonces, R1, si despejamos R1 como está aquí dividiendo, pasaría para allá multiplicando, ¿no? Y entonces en su lugar pasaría dividiendo la corriente. Por lo tanto, lo que va a pasar es lo siguiente, sería 20 menos 0,7 sobre la corriente, en este caso IC, que en este caso serían los 6, ¿no? Los 6 miliamperes, y eso lo vamos a multiplicar por 1, la misma proporción, 1 más 2 beta, dividido entre beta. Entonces al final, cuando hacemos la operación, ¿verdad? Siendo esto aquí 6 miliamperes, el valor de la resistencia para el diseño debería ser entonces 3, voy a resumir el cálculo aquí porque lo he efectuado y lo tengo ya fresco aquí, kilo ohms. Entonces sería 3.184 kilo ohms para obtener aquí un control de una corriente de diseño de los 6 miliamperes. Bien, entonces en ese caso vamos ahora a pasar al el T-Spice para hacer algunas pruebas. Lo primero es que vamos a probar el circuito tal cual está. Vamos a explicarlo. En este caso estamos haciendo una fuente dual, que en este caso son 10 y 10. Esto que está aquí es menos BCC y aquí más BCC. En el sentido de la fuente, es porque es bueno acostumbrarse a ver fuentes de manera diferencial. Y esto puede invitar a otro vídeo, porque siempre durante el tiempo que fui profe, todos mis estudiantes siempre me preguntaban, cuando llegaban a electrónica, inclusive un poco más avanzado, electrónica 2, electrónica luego de potencia en otro trimestre,
Me preguntaban siempre porque notaba que había laguna y déficit en cuanto a analizar las fuentes diferenciales. Pero como estamos en un progreso de ver circuitos de corriente constante, espejo de corriente y amplificadores diferenciales y electrónica de diseño analógico puro, pues es bueno siempre ver esto como algo muy normal, como una fuente tipo diferencial con un centro, ¿verdad? Que sería un cero ante la diferencia de el más menos aplicado, como si fuese para alimentar un operacional a más o menos X cantidad de tensión, ¿no? Con una referencia simétrica central o punto común. Entonces, en este caso, al final lo que vamos a tener aquí son 20 voltios y no confundirse con esta fuente porque al final siempre la vamos a utilizar así en electrónica. Y ahora mismo tengo una resistencia de 3,5 kilo ohms. Tengo la misma configuración aquí de retroalimentación. El Q2 está siendo excitado a 5 volts, puede ser otro tipo de tensión que se requiera. Son independientes porque la etapa primaria va a controlar la etapa secundaria en cuanto a la fijación de la corriente estable regulada por el espejo de corriente. En este caso voy a poner aquí, voy a coger la corriente de entrada y voy a tomar aquí la otra corriente. En este caso, vemos que ambas corrientes, en cuanto a miliamperes, están bastante cercanas. Hay una ligera diferencia y luego vamos a ver en otros videos cómo esta diferencia se compensa cuando utilizamos transistores MOSFET, que en este caso ya no están controlados por corriente, sino por voltaje. Entonces ya el MOSFET es un poquito más exacto en este tipo de control porque ya depende del ancho y el largo del canal. En sí, un transistor MOSFET con la gate, con el voltaje gate source, tendría un control de la corriente en función de la tensión. O sea, el elemento transductor del MOSFET sería tensión a corriente. En el caso del BJT es corriente a corriente. O sea, la función de control sería una corriente que entra para controlar una corriente que entra por el colector, ¿no? Y luego sale por el emisor, siendo y recordar siempre la corriente de emisor, la suma de base con colector. Esto es muy básico, podríamos después hacer una serie de videos más básicos para poder esto entenderlo, pero en YouTube y el internet está lleno de toda la parte básica que ustedes pueden también irla adquiriendo. Lo que sí está escaso en el YouTube es este tipo de análisis y topología que vamos a ir viendo con el paso del tiempo, ¿no? Y aprovecho para pedirle que nos apoyen, que nos den like si les gusta, que nos puedan dar a conocer y pulsar siempre la campanita para que puedan recibir nuestros vídeos una vez sean publicados. Eh, lo único que le pido a la comunidad es colaboración para poder seguir haciendo este material muy interesante de la electrónica y sobre todo eh, cada vez hacerlo más interesante, más divertido y muy fácil y didáctico, porque la parte analítica de la electrónica no la podemos descuidar. Bien, entonces, queridos amigos, aquí esto que tenemos está listo para entonces probar nuestro diseño. Y voy a hacer otra prueba, luego pongo aquí el valor diseñado para crear un tipo de perturbación al final en la etapa secundaria y ver cómo se comporta, qué tanto podría mantener la corriente programada que queremos. Voy a poner aquí, eh, voy a poner aquí los 3,184 kilo ohms calculados, 3,184 kilo ohms calculados. Vale, y vamos a poner aquí esto a andar. En el caso de la corriente, vamos a ver aquí la corriente del colector 1. Aquí podemos ver
que nos mide 5,9999 miliamperes. O sea que tenemos 6 miliamperes exactamente entrando por el colector del transistor. Ambas corrientes de base son similares y como el beta es de 200, pues la corriente de base sería mucho menor. Si queremos sumar la corriente de con el LTPY lo podemos hacer muy rápido. Aquí la corriente de emisor sería la total. Aquí tendría 6,030 miliamperes, donde se está sumando la corriente de base con la de colector, que ya sabemos que es 6. Ahora vamos a hacer una comparación entre la corriente de entrada, que es la que está programada con el lazo aquí de retroalimentación, y la corriente de salida en el Q2, que es la corriente que nos interesa para crear un punto estable de corriente en cualquier diseño analógico, cualquier OPAM, cualquier otro, bueno, puede ser un comparador o cualquier otra pieza analógica que requiera un punto de espejo de corriente. Vamos a ver qué sucede. Pues mientras tenemos la corriente programada para la entrada de 6 miliamperes, efectivamente al cálculo y el diseño que hemos hecho, y funciona, tenemos una etapa secundaria que tiene 6,81 miliamperes. No está nada mal, pero en este caso esta corriente es bastante estable. Vamos a ver qué tanto si creamos una ligera perturbación. ¿Qué les parece? Podríamos crear aquí una señal que pueda oscilar a 1 kHz, por ejemplo. Bien, y podríamos poner aquí una amplitud de 3 volts. Y podríamos crear esa perturbación no con valores negativos, sino podríamos poner entonces un offset para llevar esto, desplazarlo hacia los positivos totalmente. Podríamos poner 4 voltios, que esto sería desplazar dicha onda, a un valor que ya no es cero, o sea que ya recortaría los valores negativos posibles de entrada. No está nada mal ahí para ver y hacer una prueba. En este caso voy a darle a ejecutar y interesante. Yo tendría aquí 6 miliamperes en la etapa primaria del Q1 y aquí la oscilación ya en corriente, ¿verdad? De la etapa del Q2 de salida. Podemos ver que va oscilando aquí un pico 6,92 y otro aquí 6,59 miliamperes. No está nada mal y está dentro de un rango controlado, a pesar de que hemos creado una perturbación aquí en la etapa secundaria, pero funciona bastante bien. Espero que les haya gustado, es muy breve, pero es para ir haciendo estas secciones interesantes para ir uniendo y creando un concepto, ¿verdad? Parte por partes y llegar a diseñar en algún momento, ¿no? En el avanzar, un operacional completo. ¿Qué les parece? Em, bueno, pues entonces lo dejo hasta aquí y espero que les guste mi vídeo. Vuelvo y les pido solamente la colaboración de darle like si gusta y darle a la campanita y apoyarnos. Un saludo, colegas electrónicos. Hasta la próxima. Bye.